Bienvenidos nuevamente a todos, amigos y amigas que nos siguen a través de Facebook y de nuestro canal en YouTube a gran voz. Reciban cordiales saludos en Cristo Jesús. Realmente me complace el hecho de tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Seguimos avanzando con la parte histórica del libro de Daniel. Si hay alguien que se haya suscrito tarde, quiero aclararles a todos que los temas que vamos presentando van a permanecer grabados en nuestro canal de YouTube a gran voz, como también en Facebook. Por lo tanto, si una persona comienza viendo la parte cuarta que vamos a ver ahora del capítulo 2, en otro momento puede perfectamente ver desde la parte 1 del capítulo primero de Daniel y luego pasar al capítulo 2 sin ningún problema, porque todo será dejado grabados allí en nuestro canal. Dicho esto, quiero ahora invitarlos a tener una palabra de oración para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos agradecerte porque nos concedes el privilegio y el tiempo y el gozo de compartir tu palabra, Padre. Pedimos que bendigas a las personas que nos están siguiendo, aquellas que se han suscrito, aquellas que, aunque no están suscritos, están viendo estas presentaciones, están siguiendo el estudio de Daniel. Pedimos que el Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones, como también en nuestra mente y en nuestros corazones. Nos encomendamos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, a partir de este preciso momento, vamos a continuar con la cuarta parte y última parte del capítulo 2 del libro de Daniel. Y de la misma manera, como hemos procedido en todos los temas anteriores, consideramos que es necesario que antes de presentar el desarrollo del tema que vamos a abordar en estos momentos, hacer un breve resumen de lo que hemos visto y lo que hemos analizado anteriormente para entrar en contexto. En la tercera parte del capítulo 2 del libro de Daniel, vimos que después que Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, se reunieron en oración para clamar por misericordias, Dios le revela a Daniel en visión de noche no solo el sueño del rey Nabucodonosor, sino también su interpretación. Entonces Daniel pide al capitán del rey, Arioc, que sea llevado ante la presencia del rey con el fin de hacerle saber todo lo que el Dios de Israel le había revelado concerniente a su sueño. En consecuencia, una vez ante la presencia del rey, Daniel comienza a describir a Nabucodonosor los detalles que Dios le había revelado en visión de la noche, acerca de una imponente y terrible imagen, gigante, una enorme estatua con características bien definidas de un hombre. El rey se admiraba, estaba fascinado con cada vez más en cuanto a lo que Daniel estaba exponiendo, debido a que la descripción que Daniel estaba dando de la imagen le traía claramente a la memoria del rey todo lo que él había soñado en la noche anterior. Una de las características más destacadas de la imagen era que la figura de un hombre gigante estaba compuesta por varios metales. Desde la cabeza hasta los pies era de metal y estaban dispuestos en secuencia decreciente en relación a la apreciación de cada metal. En efecto, solo la cabeza de la imagen de la estatua estaba compuesta de oro fino. El metal del pecho y los brazos era de plata. El vientre y los muslos estaban compuestos de bronce.
El metal de las piernas era de hierro. En cambio, los pies y los dedos estaban compuestos por una extraña mezcla de dos elementos imposibles de unirse, porque eran partes de hierro y parte de barro cocido de alfarero. Finalmente, en la revelación del sueño del rey, Daniel observa un gran acontecimiento muy particular. Ve una gran piedra cortada no con manos, así dice el versículo, es decir, sin ayuda humana, quiere decir, era una piedra o roca sobrenatural. Aquella tremenda roca golpea en los pies de la imagen y en consecuencia la derriba, la desmenuza por completo. De esta manera entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y finalmente la piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. El rey estaba notablemente admirado por la simbología detallada que Daniel le estaba presentando, pero Daniel le hizo saber al rey que nada de lo declarado provenía de sí mismo. Más bien le dijo: hay un Dios en los cielos quien revela todos los secretos, da la ciencia a los entendidos y sabiduría a los sabios. Ese Dios se ha dignado de revelarle al rey una serie de acontecimientos que se producirían en el futuro. Entonces Daniel, que aún permanecía delante del rey, prosiguió con la interpretación del sueño. En el pasaje de Daniel, capítulo 2, versículos del 38 al 45, que ya leímos, le presenta la clave para interpretar la variada simbología de la imagen gigante. Y Daniel le dice: tú eres la cabeza de oro. En realidad le estaba diciendo que el imperio en el cual Nabucodonosor estaba reinando, el imperio de Babilonia, estaba representado por la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, le dice Daniel. Un reino representado por los pechos y los brazos de plata de la imagen. La historia nos corrobora que ese reino correspondía al imperio Medo-Persia. Daniel continúa diciendo que el vientre y los muslos de bronce representaban un tercer reino que dominaría toda la tierra. La historia nos confirma que ese reino correspondió al imperio griego. Luego de ese imperio le siguió un cuarto reino, fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. La historia nos confirma que las piernas de hierro representaban a Roma imperial, la Roma de los Césares. Y aunque este imperio gobernaría mucho más tiempo que los reinos anteriores, aproximadamente 644 años, finalmente el imperio romano se dividió en 10 reinos, representados por los pies y los 10 dedos de la imagen, compuesto de una mezcla de hierro y barro cocido de alfarero. Efectivamente, la historia nuevamente nos corrobora que el imperio romano comenzó un proceso de decadencia y para el año 476 después de Cristo se dividió en 10 reinos inferiores. Algunos reinos que se establecieron eran más fuertes, representados por el hierro, y otros más débiles, representados por el barro cocido. La mayoría de estos reinos constituyen hoy lo que nosotros conocemos como la actual Europa. La historia también nos cuenta que existieron varios intentos de reunificarse, de volverse a unir, pero todos esos intentos fracasaron, tal como Dios lo había profetizado. Así como el barro cocido no puede unirse al hierro, estos reinos nunca se iban a unir. Finalmente, la piedra cortada, no por mano, que golpea la imagen en los pies, o sea que en los días de estos reyes,
El Dios del cielo levantaría un reino que desmenuza y consume a todos estos reinos y nunca jamás el reino de Dios será destruido, porque va a reemplazar para siempre a los reinos humanos. Daniel termina diciendo al rey que Dios le ha mostrado el futuro, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La reacción del rey Nabucodonosor a toda esta detallada declaración que le hizo Daniel la podemos ver en los últimos pasajes del capítulo 2, en la lectura de Daniel capítulo 2, versículo del 46 al 49, que dice lo siguiente. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de todas las provincias de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. El hecho de que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel demuestra el enorme impacto que produjo en el rey la revelación divina. Nótese que en ningún momento de los sabios, magos y astrólogos de Babilonia pudieron revelar el misterio al rey. Pero el Dios verdadero, el Dios del cielo, hizo por medio de su siervo, el profeta Daniel, que revelara ese misterioso sueño que se le olvidó. Es importante notar que Nabucodonosor se postra ante Daniel, no porque Daniel fuera un objeto de adoración, sino porque en la cultura oriental babilónica esa era la forma de rendirle honor a quien había realizado un servicio extraordinario. Ese honor tributado a Daniel debe entenderse como un homenaje para el Dios del cielo, cuyo representante en ese momento era Daniel. No se trataba de que Daniel fuera superior a los otros hombres, sino porque Dios había decidido manifestar su gloria a través de Daniel. Cuando Dios obra por medio de sus hijos fieles, la gloria debe dirigirse a Dios y no al instrumento humano. Cuando el rey Nabucodonosor habló a Daniel y le dijo en el versículo 47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, estaba reconociendo públicamente desde su corte real algunas verdades importantes, las cuales podríamos decir que el Dios de Daniel es superior a todos los dioses babilónicos, que el Dios del cielo gobierna por sobre todos los reyes de la tierra y revela los misterios ocultos. Sin embargo, este solo reconocimiento aún está muy lejos de representar una verdadera conversión. Nabucodonosor reconoce intelectualmente el poder de Dios, pero todavía él conserva sus creencias paganas, por cuanto la verdadera conversión implica obediencia y total rendición de corazón, es decir, de mente. El versículo 48 dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Aquí nosotros podemos ver que Dios cumplió su promesa registrada en 1 de Samuel,
capítulo 2, versículo 30, donde dice la parte principal: porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Daniel no buscó posición ni riqueza. Primero buscó la gloria de Dios y la salvación de sus compañeros. Como resultado, Dios abrió las puertas del imperio más poderoso de la época. Dios estaba colocando a Daniel en una posición estratégica para influir sobre Babilonia y preservar el conocimiento del verdadero Dios durante el cautiverio. Leímos en el versículo 49: y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Daniel no se olvidó de sus tres amigos. Ellos habían orado junto con él, como lo leímos en los versículos 17 y 18 del capítulo 2. Y Daniel reconoció que la bendición recibida era resultado de una experiencia de grupo, compartiendo la fe y la confianza en Dios. Esta actitud de Daniel manifiesta un gesto de humildad y compañerismo cristiano, actitud que debería existir en cada uno de nosotros para con nuestros hermanos en Cristo. Bien, hasta este momento podríamos decir que hemos terminado de analizar y comentar todos los versículos del capítulo 2 del libro de Daniel. Sin embargo, existen algunos aspectos más que son muy oportunos de comentar en general del capítulo entero. Hemos visto que en el capítulo 2 de Daniel, Dios en su revelación recurre al uso de muchos símbolos e imágenes. Según continuemos nosotros avanzando en el estudio de este libro, vamos a encontrarnos con más símbolos. Posiblemente a alguien se pregunte, sobre todo los que están empezando al estudiar el libro de Daniel, ¿por qué Dios en sus revelaciones utiliza mucha simbología? Bueno, vamos a responder las razones del uso abundante de la simbología por parte de Dios. Es necesario que aclaremos que el libro de Daniel no es el único. Entre otros libros proféticos podemos mencionar algunos más. Por ejemplo, está el libro de Apocalipsis, Isaías, Ezequiel, Zacarías, libros que utilizan la simbología. La simbología no existe para ocultar la verdad a los creyentes sinceros, sino para revelar progresivamente a quienes buscan a Dios con humildad, con oración y en espíritu y verdad. Los símbolos permiten representar grandes realidades históricas y espirituales. Algunas profecías abarcan varios siglos de historia humana. Sería muy complicado describir los imperios, los poderes religiosos, los acontecimientos mundiales y conflictos espirituales solamente con un lenguaje literal. Lo importante es que el mismo Dios se encarga de explicar muchos de estos símbolos dentro de la misma profecía. De esta manera, un símbolo puede condensar enormes periodos históricos en una sola imagen. Los símbolos preservan el mensaje para las generaciones futuras. Daniel recibió visiones cuyos cumplimientos ocurrirían muchos siglos después. La simbología ha permitido que las profecías permanecieran intactas a través del tiempo, esperando el momento cuando el Espíritu Santo revelaría plenamente su significado. Un claro ejemplo lo tenemos en el mismo libro de Daniel,
Porque en Daniel capítulo 12, versículo 4, que vamos a analizar mucho más adelante, dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ves? Es decir, que el cumplimiento de muchas cosas de Daniel es muchos siglos después de Daniel. Una razón importante es que la verdad espiritual debe ser discernida espiritualmente, porque Dios no busca solamente informar a las personas, sino que lo que busca Dios es que las personas sean transformadas, que su mente sea transformada. Obviamente, para que esa transformación tenga lugar, debe escudriñar las Sagradas Escrituras. El mismo Señor Jesucristo enseñó muchas veces usando parábolas. Sus discípulos llegaron a preguntarle en cierta vez por qué hablaba él en parábolas. Y la respuesta de Cristo Jesús está registrada allí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 11, que dice lo siguiente: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Esto no quiere decir que Dios quisiera excluir a ciertas personas, sino que a quienes rechazan la verdad, no le puede ser revelada la palabra de Dios. No le puede ser revelada mayor luz. No pueden recibir más luz, porque están rechazando. Pero a las personas que aceptan la palabra de Dios, eso sí van a entender. El mismo principio es válido para estudiar Daniel y cualquier otro libro profético. Un estudio serio de la palabra de Dios requiere de oración, de un análisis profundo de las Escrituras, una dependencia del Espíritu Santo y una disposición para obedecer la verdad encontrada. Debemos entender que los símbolos protegen el mensaje de quienes rechazan a Dios y a su palabra. Vemos que no solo Daniel, sino muchos de los otros profetas vivieron bajo gobiernos hostiles, perseguidores. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió el Apocalipsis ¿dónde? Mientras estaba exiliado por el Imperio Romano en la isla de Patmos. Si Juan hubiese escrito señalando directamente a ciertos poderes políticos con lenguaje explícito, los escritos habían sido destruidos inmediatamente. Pero la simbología permitió transmitir el mensaje divino sin que los enemigos lograran comprender claramente su significado, porque ellos lo iban a leer en forma superficial. En cambio, el verdadero creyente iba a profundizar en las escrituras y iba a poder entender los símbolos. Así que los símbolos permiten que cada generación aprenda lecciones relevantes para su tiempo, porque el deseo de Dios es que su pueblo investigue la palabra de Dios. Y la profecía fue diseñada para estudiarla y analizarla exhaustivamente. Nótese que el mismo Daniel, recibiendo el mensaje directo de Dios, no logró comprender todo lo que Dios le reveló en el mismo momento, inmediatamente. Él dijo allí en Daniel capítulo 12, versículo 8, yo oí, mas no entendí. Y él está reconociendo. El apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Se dan cuenta que los mismos profetas tuvieron que investigar la palabra de Dios. La búsqueda de la verdad fortalece la fe y motiva al estudio profundo de la santa palabra de Dios. Pasemos a hablar ahora de las enseñanzas espirituales que podemos extraer en general de este estudio completo del capítulo 2 de Daniel. Lo primero que podemos decir es que la persona de Daniel se destaca como un modelo de humildad, fidelidad, entrega, oración y de dependencia absoluta de Dios,
característica que también debería distinguir al pueblo remanente de Dios en el tiempo de fin. Debería distinguirnos a nosotros hoy con esas características. Segundo, Dios tiene pleno control de la historia humana. Dios está por encima de todos los reinos humanos. De la revelación de la secuencia exacta de los distintos imperios, concluimos que Dios conoce el futuro antes de que ocurra. Esto nos motiva a confiar plenamente en el Señor y abrigar la esperanza en el cumplimiento de todo aquello revelado por Dios que aún todavía está pendiente de cumplirse en el futuro. Si se cumplió antes, con precisión matemática, debemos tener la plena seguridad y confianza que lo que falta por cumplirse se va a cumplir en el futuro. Tercero, la inteligencia más elevada y superior de todas en este mundo y en todo el universo es la de nuestro omnipotente y omnisapiente Dios. Su sabiduría supera cualquier sabiduría humana. En el capítulo 2 de Daniel, que terminamos de analizar, vimos que aquellos caldeos, quienes eran considerados los más grandes sabios de Babilonia, fracasaron. Pero el Señor, nuestro Dios, reveló los misterios a sus siervos fieles, quienes le buscaron en oración y en súplica. Cuarto, el poder humano es pasajero. Babilonia en su pleno apogeo parecía un reino invencible, pero finalmente desapareció. Y lo mismo ocurrió con Medo-Persia, con Grecia, con la Roma imperial. Nosotros hoy vivimos en los días que corresponden a los pies y los dedos de la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, muchos siglos después de la Roma dividida. Y según la profecía, muestra con claridad que no quedará otro imperio universal por venir antes de que se establezca el reino de Dios. El Señor Jesucristo, amigos y amigas, es nuestra única esperanza duradera. La segunda venida de Cristo en majestad y gloria es la culminación de la profecía. La piedra cortada, no con mano, representa la intervención final, directa y personal de Dios para ponerle fin al pecado y establecer su reino eterno. Finalmente, el mensaje central del capítulo 2 de Daniel para todo creyente sincero es claro. Los reinos de este mundo son temporales, pero el reino de Dios es eterno. Por lo tanto, la esperanza de todo cristiano no debe estar en los poderes humanos, sino en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo en majestad y gloria, quien va a establecer un reino para toda la eternidad, un reino que jamás será destruido. El Señor, nuestro Dios, desea que tú y yo, que todos los verdaderos y sinceros creyentes, seamos súbditos de ese reino glorioso y eterno que el Señor ha preparado para quienes lo aman. Así que Dios nos bendiga, no solo hoy, sino mañana y siempre, y que nos dé la fuerza para permanecer en Él, en su palabra, en sus mandamientos, en sus promesas. Y con esto, hermanos y hermanas, amigos y amigas, damos por terminado el capítulo 2 de Daniel. Quedan cordialmente invitados para el próximo encuentro, donde vamos a comenzar con el capítulo 3. Terminamos el capítulo 2, vamos a comenzar el capítulo 3. Que Dios nos bendiga.